Bueno, yo creo que el Señor nos está demandando, ¿no? Algo. No estamos en tiempo para jugar, no es un tiempo para estar diciendo, bueno, hoy vengo, hoy voy. Yo creo que Dios se está poniendo serio con nosotros, en esa seriedad que hablamos de que Él todavía, en esa seriedad, está teniendo misericordia de nosotros también, básicamente. Él nos está instruyendo, nos está diciendo, este es el camino, por aquí es donde tienes que andar, pero, y cuando salimos, pues nos va un poquito con la vara, ¿no? Es lo que es normal, ¿no? Hasta que entramos en ese camino con el cual tú y yo tenemos que caminar, un camino que no es un camino fácil, que no es un camino amplio, un camino angosto, es una puerta estrecha, una puerta donde hay que descargarse de todo, no podemos entrar con nada, tenemos que entrar sin cargas, sin peso, sin absolutamente nada, para poder entrar por esa puerta tenemos que entrar en humillación. Es decir, todo esto es lo que nos viene a nosotros como pueblo y como hijos de Dios. Así que no nos desanimemos. Esto es parte de nuestro perfeccionamiento, es parte de nuestra instrucción. ¿No? Hemos hablado de los soldados, pero los soldados tienen que ser instruidos, ¿no? Y yo he estado en la mili, a mí me han instruido. Y no es tan bonita la instrucción, de un soldado, Uno tiene que someterse, uno tiene que aguantar las órdenes de su superior, uno tiene que andar bajo la autoridad, como decíamos el otro día. No es... y además, aparte de eso, uno es instruido, enseñado, para obedecer, hermanos. Obedecer para poder luchar de una forma legítima. Eso es lo que necesitamos, ser instruidos en este tiempo para poder llegar a esa obediencia perfecta. Señor, donde cuando nos diga el Padre, haz esto, nosotros lo hacemos sin quejarse, sin hacerlo a regañamiento, lo hacemos porque amamos, porque deseamos hacer su voluntad. Eso no está en nosotros, pero podemos llegar a ser así. Podemos llegar a ser esos hijos obedientes que Dios está buscando. Para ello, necesitamos entregarnos. Necesitamos rendirnos a Dios. Sí, Padre. Sí, Señor. No podemos hacerlo de otra forma. Sí, Señor. Cuando yo estuve en el servicio militar con 18 años, el primer día me dijeron, amigo, todo tu orgullo, déjalo en la puerta de la entrada. Todo. Porque aquí venís a un periodo de instrucción y aquí tenéis que obedecer lo que yo diga. Es así, ¿no? Tenemos que dejar todas nuestras cosas fuera, afuera. Si queremos entrar a ese lugar, no podemos entrar más que en humillación y en sometimiento y en obediencia a Dios. Es la forma. Tenemos que rendir, tenemos que entregarnos a Él. Y decir, Señor, lo que tú quieras. Si es de tomar este cáliz, no sea mi voluntad. Jesús estaba luchando contra su voluntad. Porque Él lo dice, no sea mi voluntad, ¿no? ¿Cuál era su voluntad? No tomar esa copa. Esa era su voluntad. Por él le hubiera sido más fácil no haber tomado esa copa. No haber entrado en ese momento de angustia que él entró. Porque él era un hombre como tú y como yo. Pero él dijo, bueno, aunque mi voluntad sea esta, no sea mi voluntad, Señor. Padre, no sea mi voluntad, la tuya. A ese punto tú y yo tenemos que llegar, hermanos. A ser hacedores de la voluntad de Dios. Hacedores de su palabra. Porque de nada le hubiera servido al Señor Jesús oír al Padre y no caminar en lo que Él había oído y escuchado.
Ayúdanos. Yo traía a Santiago esta mañana, y Leonardo lo ha mencionado. Y Santiago habla de la fe, hermanos. Santiago es el libro puro de la fe, aunque muchos doctos creen que este libro es un libro apócrifo, es un libro que no debería estar en la Biblia, porque como habla de la fe por obras, como si tienes que andar en las obras para que tu fe sea una fe efectiva. Bueno, pero no está hablando de nuestras obras. Está hablando del oír la palabra y caminar en esa palabra oída. Eso es la fe. Porque ¿de qué le hubiera servido a Abraham haber oído lo que oyó y no haberlo hecho? Sacrificar a su hijo. O al menos obedecer en ese sacrificio. Así es, Señor. Bueno, de nada. Sin embargo, por la fe de Abraham, estamos tú y yo aquí hoy. Porque eres uno de los Gracias, Señor. que vivieron Aleluya. en fe, Aleluya. por Señor. encima Gracias. de su voluntad. Ora la papaya y sea La voluntad de un padre es sacrificar a su hijo y además el único hijo que tenía. No, creo yo. Nos duele mucho nuestros hijos. Sin embargo, él obedeció a la voz. Pero le dijo, sube al monte y sacrifica a Isaac. Él obedeció a esa palabra. Y tú y yo tenemos que andar en obediencia, hermanos, en este tiempo. Oímos su palabra, andemos en ella. Sí, Padre. Si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Amén, amén, amén. Es tiempo de andar. No es tiempo de estar ahí expectantes a ver. Es tiempo de ser un pueblo que se esfuerza. Porque Dios dice, yo te esfuerzo si tú te esfuerzas. Es decir, yo te ayudo en ese esfuerzo. Yo te doy un empujoncito, pero tengo que ver en ti ese deseo de esforzar. Esfuérzate y sé valiente. Eso es. Toma la decisión de conquistar esa tierra. La conquista del pueblo de Dios de la tierra viene porque decide, por fe, decide el pueblo de Dios entrar en la tierra prometida. Pero hubo pueblo que se quedó a las puertas porque su fe no fue efectiva. No anduvieron en fe. Dudaron. Dice la palabra, yo no quiero leer un par de versículos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo, por un alto gozo, cuando andemos en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquel que tenga necesidad de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Ese es el que duda. El que duda es llevado para allá y para acá. Pero el que cree, ese se mantiene. Ese se queda en el lugar. Y nada lo mueve de ahí. Pero el que duda, ese es llevado. Es arrastrado, dice la palabra. Es arrastrado para acá, para allá, hoy subo, hoy bajo, hoy estoy bien. Sigue diciendo, el hombre de doble mente, el hombre de doble ánimo, ese es inconstante en todos sus caminos.
Viene, hoy estoy bien, hoy estoy mal, hoy voy para acá, hoy voy para allá. Es totalmente inconstante en todos sus caminos, dice. El hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice aquí, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de concebir, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No diga nadie que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nos prueba, pero Él no tienta a nadie. Él nos permite estar en esa circunstancia donde podemos ser tentados. Porque el tentador, que no es Dios, sino Satanás, viene y te tienta. Jesús fue llevado por el Espíritu, dice la palabra, al desierto, a un lugar de prueba y de tentación. ¿Pero quién tentó a Jesús? ¿Dios? ¿No? ¿El diablo? El diablo vino y le tentó y le dijo, ay, si tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres tal, si quieres ser el rey de este mundo, póstrate delante de mí. Él fue tentado por el diablo. En el lugar donde Dios nos lleva, donde Dios nos prueba, donde nuestra fe es probada. Y en ese lugar somos muy sensibles. En ese lugar somos muy sensibles, ¿o no? En el lugar de la prueba, ahí todo nos afecta y todo nos produce en nosotros algo, pero el que se mantiene en fe, ese es inconmovible, hermanos. Cuando viene el tentador, cuando viene el acusador, cuando nuestra carne nos dice, ¿qué pasa contigo? Si tú y yo nos mantenemos en la palabra y en la fe de Jesucristo, nada nos puede mover de ahí. Soportaremos la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿el qué? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurados somos si resistimos la prueba, si soportamos la tentación, porque el Señor tiene una corona de vida para ti y para mí. Amén. Sed hacedores y no tan solamente oidores, porque podemos engañarnos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. Amén. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Pero nosotros nos engañamos creyendo que estamos andando y haciendo. Si solamente, la palabra no dice que no digamos, la palabra dice que seamos oidores y hacedores. Pero si solamente somos oidores, no nos vale de nada. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que poner por obra lo que Él nos ha hablado. Y para eso necesitamos la fe. Para poner por obra su palabra, necesitamos la fe que Dios nos ha dado. Ese don de ese don de fe que Él nos ha dado para caminar en su palabra, para ser hacedor de esa palabra.
Dice más. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, olvidamos, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gracias. Oidor olvidadizo. Encima que oímos, se nos olvida. ¿No? Encima que solamente oímos, además se nos olvida lo que hemos oído. Tenemos muy mala memoria, hermanos. Tenemos que hacer un poco de ejercicio de memoria, ¿eh? Porque le preguntamos a Dios, Señor, ¿tú cuándo me hablaste? Y se fue ayer. Parece que fue ayer, no que fue ayer que te lo hablé, ¿eh? Dios nos habla, hermanos. No nos olvidemos de lo que Él nos habla. Hoy el Señor nos habla aquí. No nos olvidemos. Ya mañana nos levantamos y se nos ha olvidado todo lo que Dios nos ha hablado. No, tenemos que recordar lo que Dios nos habla. Tenemos que hacer ejercicio de memoria, hermanos. No nos vayamos a convertir en esos enfermos de Alzheimer que no se acuerdan de nada. Eso es una enfermedad que está viniendo físicamente, pero es una enfermedad que también viene espiritualmente al cristiano. Se le olvida. Tenemos que ser oidores que recuerdan y además ponen por obra la palabra. Son hacedores, dice aquí, de la obra. Y entonces seremos dichosos, bienaventurados en lo que hacemos. Seremos felices, hermanos. Tú quieres, y buscamos la felicidad, el hombre busca la felicidad. Haz la voluntad de Dios. Verás tú que eres feliz. Amén. Anda en sus mandamientos y en la perfecta ley. Y verás cómo seremos dichosos, bienaventurados en lo que hacemos. Señor, amén. La religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya. El mundo, hay necesidad, hay huérfanos, hay viudas, hermanos, en medio del cuerpo. Así es. Necesitamos visitarnos. Necesitamos visitarnos los unos a los otros, traernos la palabra de vida el uno al otro. Esa es la religión pura y sin mácula. Amén. Y además, guardarnos sin mancha del mundo. Queremos agradar al mundo. Queremos vivir en que el mundo esté bien conmigo y yo con el mundo, ¿no? El Señor Jesús dijo, mira, olvidaos del mundo porque en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que os va a traer el mundo, aflicción, Así es. angustia. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Aleluya. Así que en el Señor Jesús hemos vencido al mundo, con sus deseos, con sus pasiones, con su concupiscencia. En Él somos más que vencedores. Amén. Pero en Jesucristo, porque Él ha vencido, dice la palabra. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Así que en Él podemos ser hacedores de la palabra de Dios en Jesucristo. Así que escondido en Cristo, dice la palabra, escondido en Él. Busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra, porque tú y yo estamos escondidos en Cristo. Y Cristo es nuestra vida. Él es nuestra vida. Si vivimos, vivimos por Él. Si morimos, vivimos por Él y para Él. En Él vivimos, nos movemos y somos. Él es todo en todo.
Amén. Debe de ser todo en todo nuestro ser. Todo lo que digamos, lo que hablemos, todo tiene que ser dirigido por su Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos entregar nuestros pensamientos, entregar nuestras opiniones y decir, Señor, tú háblame, tú guía mis pensamientos, corrígeme en mi opinión. Busquemos, hermanos. Busquemos al Señor. Mientras pueda ser hallado. Amén. Llamad en tanto que Él está cerca. Acerquémonos al Señor. Volvámonos a Él. Y Él se volverá a nosotros. Es un tiempo serio, yo creo. Al menos yo lo veo en mi vida. Un tiempo serio para el pueblo de Dios. No es tiempo de estar de aquí para allá. No es tiempo de decir, ¿quién volverá a Jerusalén? ¿No? Como en el tiempo de Zorobabel, o en el tiempo de los deportados. Esa es una escritura que dice a los que están deportados, a la dispersión, a los que están en dispersión, salud. Esta es la carta de Santiago, a los dispersados. Es una carta para ti y para mí. Es una carta a los dispersados del pueblo de Dios. Es una carta que Dios está diciendo, es hora de que volvamos a Jerusalén. Jerusalén está en la provincia de Judá, hermanos. La provincia de Judá, hay una parte en esa provincia que es Jerusalén, que es Judea, que es donde está Sion. Así que tenemos que volver a ese lugar, al lugar donde está Sion. Los redimidos del Señor volverán a Sion, dice la palabra. Así es. Volverán al lugar donde está la salvación. Pero habrá un pueblo de donde procederá esa salvación. Estarán en el lugar correcto. Y será el pueblo correcto, el pueblo elegido por Dios. Así que tú y yo tenemos que estar en ese lugar y tenemos que llegar a ser ese pueblo de Dios. Ese pueblo que dice que estará en Sion, que cantarán un cántico nuevo, que solamente podrá cantar aquellos que han sido redimidos por Él. Amén. Ese es el pueblo, hermanos. Tú y yo somos ese pueblo. El pueblo de Sion, la ciudad santa, el lugar de nuestro rey. Judá, la provincia de la alabanza, la provincia donde un pueblo se goza en él, un pueblo le alaba de corazón, sincero. Ese es el pueblo que Dios está buscando, hermano. Es un pueblo que se goza en su rey. Señor, un pueblo que se goza en su rey cantando y alabándole. Ese es el pueblo que Dios está buscando. Ese es el pueblo del cual tú y yo somos partícipes. El gozo del Señor es tener un pueblo que le alaba, le bendice, que anda conforme a su voluntad. Ese es el gozo de Jehová. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Él se goza porque se agrada en nosotros. Se agrada en ese pueblo. Él se agradó en su Hijo. Y Él se gozó en tener ese Hijo, un unigénito, primogénito, precursor, autor y consumador de la fe. Él se gozó en ese Hijo, se agradó en Él. Pero Él fue el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro hermano, como decía Leonardo, nuestro hermano Jesús. Amén. Él fue el primero. Sí, Señor. Que agradó al Padre en todo. Pero hay un pueblo, un cuerpo de muchos miembros que también es ese pueblo que le agrada a Él, hermano, del cual tú y yo somos partícipes. Este es el pueblo. ¿Qué pueblo es este? Este
Este es el pueblo ideal. ¿Qué más? Dice. Que mora, que vive. Su morada, su vida es Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Que el Señor nos ayude, nos guarde y nos dé la fuerza para seguir adelante en este camino. Ahora vamos a levantarnos, a seguir alabándole a Él, gozándonos en su presencia. Porque Él nos ha pedido